El fuerte viento de octubre sacudió violentamente las últimas hojas de los árboles, como si quisiera arrancarlas prematuramente. Dentro del jeep, Danilo Morozov tamborileaba con los dedos en el volante mientras observaba la pantalla del GPS, que trazaba rutas imposibles por calles que no existían. Perfecto, murmuró en voz baja, girando hacia un camino estrecho que parecía no llevar a ninguna parte. La lluvia, que en otros momentos le traía una sensación de consuelo, recordando las noches en las que Anna y él se envolvían en mantas escuchando el sonido del agua en los aleros, ahora sonaba como un reloj implacable, marcando cada segundo que lo alejaba de su hija. Poliña, su pequeña de ojos serios y trenza rubia siempre desordenada, se había despertado una vez más con fiebre alta y vómitos. La enfermedad, testaruda y cruel, le robaba un poco de vida cada día, mientras las pruebas insistían en arrojar cifras que se negaban a mejorar. En el trabajo los inversores presionaban, los plazos se acumulaban, pero todo ello parecía insignificante comparado con esos resultados que no daban tregua. De repente la carretera giró bruscamente y el coche se hundió en un atolladero. El motor rugió y las ruedas patinaron en el suelo empapado por la lluvia otoñal. Más adelante, entre la cortina de agua, apenas se distinguían algunos edificios abandonados. «No me dejes colgado ahora», suplicó Danilo, pero el vehículo dio una sacudida irónica y se apagó. Con un golpe más fuerte del que pretendía, abrió la puerta y salió a la lluvia. Los pies se hundieron en el espeso barro. Ante él, entre la niebla, aparecieron montones de metal retorcido, como esculturas grotescas de un artista loco. Solo cuando estuvo más cerca comprendió, no era un depósito municipal, sino uno de esos puntos semiclandestinos donde la población local desechaba chatarra. Empapado hasta los huesos, llegó a un cobertizo en pendiente con un cartel oxidado que anunciaba compra de metales. El olor a moho y aceite quemado llenó el aire. «¿Hay alguien ahí?», gritó, sacudiéndose la chaqueta mojada. Ninguna respuesta. Fue entonces cuando notó una voluta de humo que salía de detrás de un montón de radiadores viejos. Al acercarse vio un pequeño fuego improvisado y, junto a él, a un niño de unos 9 años, alimentando las llamas con trozos de madera. «Buenas tardes», dijo el niño, sin mostrar sorpresa ni miedo. «Te quedaste atascado, ¿no?». Danilo arqueó las cejas, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «Aquí todo el mundo se queda atrapado después de la lluvia. El suelo arcilloso se convierte en una especie de pegamento cuando se moja», explicó el niño, con una precisión que no correspondía a su edad. «¿Hay algún adulto por aquí?». El chico negó con la cabeza. «El tío Vasili fue a la ciudad a buscar repuestos. No volverá hasta la noche». «Genial», suspiró Danilo, intentando llamar a la grúa, pero no había señal en su móvil. «¿Conduces un Mitsubishi Pajero de 4ª generación?», observó de repente el niño, secándose las manos con un paño gastado pero limpio. «Con la tracción total se puede salir del barro sin problemas. El error está en la dirección de la fuerza aplicada». Danilo bajó el teléfono. «¿Eres mecánico?». El niño sonrió, y en esa sonrisa había algo a la vez infantil y profundamente maduro. «No, solo mi abuelo me enseñó cómo funcionan las cosas. Puedo ayudarte si quieres». Había algo extraño en aquel chico, su mirada excesivamente atenta, sus manos impecables, su habla cuidada, casi técnica. «Mi nombre es Artem», se presentó vistiendo una chaqueta gastada pero bien conservada. «Necesitamos una tabla larga y una piedra». 15 minutos más tarde, Danilo observó con incredulidad cómo el niño montaba un sistema de palanca rudimentario pero eficiente. «El principio es sencillo», explicó Artem, colocando el tablero sobre una gran piedra. «Con poco esfuerzo en el lado largo obtenemos mucha fuerza en el lado corto». Arquímedes dijo: «Dame un punto de apoyo y moveré el mundo». ¿Y sabes quién era Arquímedes?», Danilo no pudo resistirse. «Por supuesto», respondió el niño. «Matemático, físico e ingeniero griego. Mi abuelo contó cómo descubrió la densidad de una corona sumergiéndola en agua». Juntos levantaron el coche y colocaron ramas debajo de las ruedas. «Ahora acelera lentamente», instruyó Artem, alejándose. Para asombro de Danilo, el vehículo salió del atolladero con facilidad. Apagó el motor y miró al chico con nuevos ojos. «Gracias, Artem». «No fue nada», dijo el niño encogiéndose de hombros. «Es solo física básica». «¿Dónde aprendiste todo esto?». Danilo señaló el fuego claramente hecho por las manos de un niño.
¿Y qué haces aquí solo? Algo en el rostro de Artem cambió sutilmente, como si hubiera caído una cortina invisible. Mi abuelo era ingeniero químico. Me enseñó mucho antes de morir. ¿Qué pasa con tus padres? No tengo a nadie más, respondió el niño con una sencillez que solo puede tener quien perdió demasiado pronto. Llevó a Danilo a un banco de trabajo improvisado hecho con cajas viejas. Encima objetos extraños, un mini molino de viento hecho con latas, una radio ensamblada con piezas desechadas, botellas y cables retorcidos. ¿Hiciste todo esto?, preguntó Danilo, impresionado. Seguí los dibujos de mi abuelo, confirmó Artem. Dijo que entender cómo funcionan las cosas es más importante que tener piezas nuevas. El niño recogió un robot de plástico roto del suelo, probablemente un juguete desechado, y comenzó a repararlo con sorprendente precisión, ajustando pequeños tornillos con una navaja. Mi abuelo decía que romper es fácil, reparar es arte, dijo, devolviendo el movimiento a la pieza. Casi todo se puede salvar si sabemos cómo se hizo. Algo dolía en el pecho de Danilo. Si fuera tan sencillo arreglar a las personas como arreglar juguetes rotos. Si pudiera descifrar el funcionamiento del cuerpo de Poliña y, como por arte de magia, invertirlo. Fue entonces cuando notó, debajo de una caja volcada, una delgada nariz de perro, que estaba encogida en el suelo, como esperando comida. Este es Bolina, explicó Artem, sacando de su bolsillo un sándwich envuelto cuidadosamente en una servilleta. Él no tiene dueño, pero yo lo alimento. El niño partió su almuerzo por la mitad y le dio la mayor parte al animal, que desapareció detrás del montón de chatarra. ¿Y tú, has comido hoy?, preguntó Danilo sin pensar. Por supuesto, respondió Artem demasiado rápido. Todavía tengo comida en casa. Danilo lo miró más de cerca. Debajo de la capa de polvo, el cabello estaba cuidadosamente cortado. La ropa, aunque vieja, estaba limpia. El discurso lleno de términos técnicos. Un buen chico, pensó. Lástima que no tuve un hijo. A Poliña le encantaría tener un hermano así. Me tengo que ir, dijo, mirando su reloj. Gracias por tu ayuda. Quiero pagarte de alguna manera. No es necesario, se negó Artem, sacudiendo la cabeza. Ayudé porque cualquiera haría lo mismo. Insistió Danilo sacando su billetera. Al menos dime dónde vives. Puedo llevarte. Está cerca, en la calle Zarechnaya, respondió el niño, pero no aceptó el dinero. Puedo ir solo. Llego solo, agradeció Artem. Gracias, ¿y luego? Danilo extendió su mano para estrecharla. Mi nombre es Danilo Borisovich Morozov. En ese momento sucedió algo extraño. Al escuchar el apellido Morozov, el rostro del niño pareció petrificarse. Se estremeció, rápidamente bajó los ojos y murmuró, apenas audible, encantado de conocerte. ¿Todo está bien?, preguntó Danilo al notar el cambio abrupto. Sí, respondió Artem, demasiado rápido, mirando hacia otro lado. Acabo de recordar que prometí volver temprano. Lo siento, tengo que irme. El niño recogió sus herramientas con nerviosa agilidad, apagó la estufa y, tras un apresurado adiós, desapareció entre el montón de chatarra con tanta rapidez que Danilo ni siquiera tuvo tiempo de agradecerle debidamente. Dentro del coche lo dominaba una extraña inquietud. Que Artem era un enigma, demasiado inteligente para su edad, demasiado educado para un niño que aparentemente vivía sin familia. ¿Y esa reacción a tu apellido? Danilo puso en marcha el motor, pero en lugar de marcharse inmediatamente escribió en su móvil, Artem, calle Zarechnaya, abuelo químico. Algo le dijo que este encuentro no fue aleatorio. Al salir del depósito de chatarra, echó un último vistazo al cobertizo torcido. En su memoria apareció el rostro de Igor Voronin, su mejor amigo, que llevaba 5 años muerto. Si me pasa algo, cuida de mi hijo, había dicho Igor en aquel momento. Una promesa que Danilo no había cumplido. El niño había sido secuestrado por parientes lejanos y se perdieron sus huellas. Sacudió la cabeza alejando esos pensamientos. Ahora lo importante era Poliña, su tratamiento, su recuperación. Aún así, cuando se puso en camino, no pudo evitar la sensación de que algo significativo acababa de entrar en su vida, algo capaz de alterar el curso de las cosas. La lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado.
Los rayos del sol otoñal atravesaban las nubes transformando los charcos en espejos que reflejaban un oro efímero del cielo. En los días siguientes, la imagen del chico del chatarrería nunca abandonó la cabeza de Danilo. Incluso en el hospital, junto a la cama de su hija, se encontró recordando la mirada seria de Artem, los gestos precisos, casi adultos, de ese niño que era un misterio, demasiado limpio para un niño de la calle, demasiado culto para un huérfano. Poliña dormitaba después de otra sesión de quimioterapia. Su pequeño rostro se había vuelto más afilado, como una máscara de cera translúcida. Danilo acarició su frágil mano, luchando contra el sentimiento de impotencia. ¿Cuántas veces en los últimos meses había deseado poder cambiar de lugar con ella, absorber su dolor? ¿Cuántas noches en vela, mirando al techo, había jurado a todos los dioses que lo daría todo, su fortuna, su compañía, su vida, si su hija sanaba? «Papá, ¿estás triste otra vez?» La débil voz de Poliña lo sacó de sus oscuros pensamientos. «No, pequeña», mintió forzando una sonrisa. «Estaba pensando». «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un tractor», respondió Poliña, seria. Danilo no pudo evitar reírse. Era la misma frase que Anna usaba para describir la resaca. Así era su hija, aunque estaba enferma, encontraba fuerzas para jugar, para no hacerle daño. Una mujercita con un corazón enorme. Una enfermera se asomó por la puerta. «Danilo Borisovich, tienes una visita en recepción». «No espero a nadie», frunció el ceño. «Un niño». «Dijo que lo conoces». El corazón de Danilo dio un vuelco. Él sería. Le prometió a su hija que volvería pronto y salió al pasillo. En el vestíbulo del hospital, apoyado en el borde de un banco de plástico, estaba Artem. Una mochila gastada sobre las rodillas, la mirada fija en el suelo. Al lado, un pequeño paquete envuelto en periódico viejo. «Artem», lo llamó Danilo. El chico levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron cuando lo reconoció. «Hola, tío Danilo». «Lo encontré». «¿Cómo me encontraste?» Danilo se sorprendió. «En recepción me dijeron que su hija estaba en este hospital», explicó Artem con sencillez. «Sabía quién eres. Construyes casas». Había una sincera admiración en su voz y por primera vez en mucho tiempo, Danilo sintió un calor genuino en su pecho. «¿Por qué me buscaste?», preguntó sentándose al lado del niño. Artem vaciló como si organizara sus palabras y luego dijo. «¿Te preocupaste por mí?» «Nadie excepto el abuelo se ha preocupado jamás. Quería agradecerte». Esas palabras infantiles, dichas con tanta sinceridad, dolieron más que cualquier reproche elaborado. Preocupación, atención humana, cosas que ese chico claramente no recibió. «Hoy ayudé al tío Vasily con la chatarra», continuó Artem, tendiéndole el paquete. «Me dio algo de dinero». «Esto es para tu hija». La enfermera dijo que está enferma. Dentro del paquete una miniatura del sistema solar, hecha con alambre y planetas de arcilla de colores, tan bien ejecutada que parecía casi real. «¿Tú hiciste esto?» Danilo se sobresaltó. «El abuelo me enseñó a trabajar con materiales», asintió Artem. «Este modelo tiene el centro de gravedad calculado. Si sopla, los planetas se mueven». Danilo sopló ligeramente y las pequeñas esferas empezaron a girar en sus órbitas, como en un ballet cósmico. «Esto es increíble, Artem. A Poliña le encantará». El chico sonrió radiante. «¿Puedo conocerla?» «Prometo no hacer ningún ruido». Cuando Danilo permitió que Artem entrara a la habitación de Poliña durante unos minutos, observó la transformación. En presencia de su hija, la timidez del niño se evaporaba. Explicó con entusiasmo cómo funcionaba el modelo y Poliña, por primera vez en semanas, se rió de sus chistes. «Papá es un mago», susurró Poliña, extasiada, cuando Artem salió a buscar agua. «¿Podrá volver?» «Si quieres», asintió Danilo. «Quiero mucho. Es divertido con él y es inteligente como tú». Después de la visita, Danilo insistió en llevarse a Artem a casa. El niño se resistió, pero cuando empezó a llover, cedió de mala gana. «Gire hacia Zarechnaya», aconsejó. «Es la casa verde con contraventanas blancas». El barrio era antiguo pero ordenado, un suburbio de clase trabajadora con casas modestas pero bien cuidadas.
Se destacó el de Artem, antiguo pero con un jardín arreglado y una puerta recién pintada. ¿Tu abuelo vive aquí?, preguntó Danilo, apagando el motor. Una sombra pasó por el rostro del chico. ¿Vivido? Falleció hace 6 meses. Lo siento, murmuró Danilo. ¿Y tus padres? Mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Mi madre nunca lo hice, respondió Artem, con esa cortante sencillez con la que los niños hablan de las cosas más difíciles. Ahora estoy solo. Las palabras quemaron a Danilo por dentro. Solo. 9 años sin familia, sin tutores. Vámonos, propuso Artem, bajándose del coche. Te presentaré a la vecina. Ella me cuida. Vera Petrovna era una mujer corpulenta, de rostro amable pero desconfiado. Cuando vio a Danilo, se tensó visiblemente. Este es el tío Danilo. Me ayudó con la chatarra, le presentó Artem. Y ella es tía Vera, corrigió la mujer secándose las manos en el delantal. Pasa, tómate un té. En la casa de Vera olía a tartas y a gato. Mientras ella se movía por la cocina, lanzando miradas furtivas a Danilo, Artem fue a lavarse las manos. Artem me dijo que su abuelo falleció hace 6 meses, comenzó Danilo bajando la voz. ¿Cómo vive solo? Vera Petrovna suspiró como si llevara un peso encima. Albert Stepanovich era un buen hombre, un químico respetado. Después de la muerte de su hijo, crió solo a su nieto. Bajó aún más la voz. Ahora, los vecinos son quienes ayudan al niño. Los vecinos ayudaron en todo lo que pudieron, algunos con comida, otros con las tareas del hogar. Artem estaba orgulloso, se negó a ir a un orfanato. El abuelo decía que estudiáramos y nos ocupáramos de la casa, repetía como un mantra. Había algo ensayado en el discurso de Vera, como si las palabras hubieran sido memorizadas a toda prisa. Ella apartaba la mirada con frecuencia, confundiendo las fechas. Danilo frunció el ceño, ¿y los servicios sociales? No deberían seguir el caso. Vera Petrovna se apresuró a responder, nosotros mismos te lo advertimos, pero cuando se encontró con la mirada escéptica de Danilo, vaciló. Bueno, íbamos a avisarte. El niño pidió esperar. No quiere ingresar al sistema. Cuando Artem regresó de lavarse las manos, la conversación giró hacia temas neutrales. Después del té el niño se ofreció a mostrarle a Danilo la casa de su abuelo. El interior resultó ser un enigma, de un lado, muebles viejos, papel pintado desgastado y fotografías amarillentas por el tiempo, por el otro, un cuaderno nuevo sobre la mesa, comida fresca en la nevera y libros de texto de química y biología que todavía huelen a pintura. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Danilo, señalando el moderno equipamiento. Los colegas de mi abuelo ayudaron, respondió Artem demasiado rápido, mientras sus ojos se movían hacia un lado. Pero lo que realmente llamó la atención de Danilo fue el laboratorio de su casa. Una sala entera llena de tubos de ensayo, vasos de precipitados, microscopios e instrumentos cuyos nombres ni siquiera conocía. ¿Es todo esto real? Estaba asombrado, pasando los dedos por una pieza de equipo profesional. Sí. Mi abuelo trabajaba aquí en casa, confirmó Artem. Me preparó para ingresar al Instituto de Química. Dijo que debería continuar con su trabajo. Con orgullo exhibió una colección de manuales, química orgánica, bioquímica, farmacología e incluso hematología clínica. ¿Por qué libros de medicina?, preguntó Danilo, intrigado. El chico bajó los ojos. Mi abuelo estaba enfermo. Yo quería ayudarlo. Estudié todo lo que pude. La frase, dicha con voz todavía infantil, traspasó algo dentro de Danilo. Conocía bien ese sentimiento de impotencia ante la enfermedad de un ser querido. Mientras Artem buscaba notas en un cajón, Danilo vio una foto enmarcada sobre el escritorio, un niño de 7 años junto a un hombre de espaldas, pelo gris y hombros encorvados. Somos mi abuelo y yo en la casa de campo, explicó Artem, notando el interés. No le gustaban las fotos. Dijo: ¿por qué congelar lo que cambia cada segundo? Al salir, Danilo pasó por el mercado y compró alimentos, un abrigo abrigado para el invierno y medicamentos para la gripe. Artem se resistió pero insistió: no es caridad. Es gratitud. Mientras se despedían en la puerta, el niño inesperadamente lo agarró del brazo. Tío Danilo, ¿puedo ayudar a tu hija? Mi abuelo me enseñó a cuidar a la gente.
Esa fe ingenua, la creencia de que podía marcar la diferencia, conmovió profundamente a Danilo. Por supuesto, Artem. Ven mañana, te recogeré. Cuando el niño volvió corriendo a casa, Vera Petrovna, que acompañó a Danilo hasta el coche, lo agarró del antebrazo con una fuerza inesperada. Eres una buena persona, eso está claro. Pero escucha a una anciana, no te encariñes demasiado con este chico. Su vida es complicada. ¿Qué quieres decir?, preguntó Danilo, frunciendo el ceño. Vera Petrovna miró la casa y susurró, no es asunto mío, pero él juega con fuego. No terminó la frase. Desde el interior de la casa sonó el timbre limpio de un celular. Vera se estremeció. Deben ser los vecinos, murmuró nerviosamente. No respondas, Artem. Me iré ahora. Danilo no se movió. El teléfono siguió sonando. Artem apareció en el porche. Tía Vera, el abuelo prohibió hablar con extraños por teléfono. ¿Qué hago? El rostro de la mujer palideció. No lo tomes, muchacho. Estaré allí enseguida. Mientras se apresuraba a entrar, Danilo se sentó lentamente en el auto. Algo estaba profundamente mal. El abuelo lo prohibió, pero el abuelo murió hace 6 meses. La nueva tecnología, los alimentos frescos, el conocimiento médico. Al salir del patio captó la mirada de Artem en el espejo retrovisor, sorprendentemente madura, como si el niño supiera algo crucial, algo que podría cambiar su vida para siempre. Y extrañamente esa idea le provocó tanto miedo como una punzada de esperanza, como un débil rayo de luz atravesando la oscuridad. El rostro de Artem se iluminó con un entusiasmo casi infantil mientras explicaba. En realidad, el pelaje de los osos polares no es blanco. Es transparente. Solo parece blanco por la forma en que se refracta la luz. Poliña abrió mucho los ojos con incredulidad. ¿Grave? Se volvió hacia su padre. Papá, ¿lo sabías? Danilo meneó la cabeza, sonriendo con una mezcla de sorpresa y ternura. No, princesa. Parece que Artem sabe mucho más de lo que imaginábamos. Me lo dijo el abuelo, explicó el niño con una seriedad que no correspondía a su edad. Dijo que el mundo se vuelve mucho más interesante cuando entendemos cómo funcionan realmente las cosas. ¿Y qué más sabes? Poliña se cruzó de brazos, desafiante, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Durante la siguiente hora Danilo observó fascinado cómo Artem le daba explicaciones a su hija, porque el cielo es azul, como las abejas encuentran el camino de regreso a la colmena, porque el agua del mar es salada. Poliña absorbió cada palabra como una esponja, haciendo preguntas, discutiendo, sus ojos adquirieron un brillo que Danilo no había visto en meses. Sus mejillas, antes pálidas, adquirieron un tono rosado por la emoción. Papá, Artem es muy inteligente, susurró, tan pronto como el niño se fue por un momento. Sabe incluso más que mi maestro. Danilo sonrió, pero notó algo más allá de la admiración en los ojos de su hija, una sombra de inquietud. Algo la perturbó. ¿Qué pasó, mi amor? Poliña vaciló jugando con la esquina de la manta. Papá, ¿te gusta Artem? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No eran celos hacia un extraño, era miedo. Miedo a ser reemplazada, a perder el lugar que siempre fue solo suyo. Polinochka le tomó la mano con cuidado, eres la persona más importante en mi vida. ¿Nadie, escuchaste? Nadie jamás ocupará tu lugar. Hizo una pausa eligiendo sus palabras. Pero Artem es un buen chico. Y creo que necesitas amigos. ¿Como tú? Poliña bajó la cabeza pensativa. Tal vez, murmuró. Si no dice muchas cosas inteligentes todo el tiempo. Cuando Artem regresó, Danilo notó cómo sus ojos se fijaban en el suero de Poliña. El niño caminó varias veces alrededor del puesto, examinando la etiqueta de la botella con una atención que parecía excesiva para un niño. Luego sacó una pequeña lupa de su bolsillo y comenzó a analizar la composición del medicamento. ¿Hay algún problema?, preguntó Danilo, intrigado. Artem se mordió el labio vacilante. ¿Puedo ver el historial médico de Poliña? Solo su diagnóstico. ¿Por qué? La desconfianza de Danilo fue instantánea. Abuelo, tartamudeó Artem, trabajó en tratamientos para enfermedades como la de ella. Tenía notas. Danilo sintió que su corazón se aceleraba.
Por un lado, podría ser simplemente la imaginación de un niño. Por otro lado, había algo en los ojos de Artem, una urgencia que no se prestaba a bromear. Tiene leucemia linfoblástica aguda, dijo finalmente con voz ronca. Tipo B. Artem hojeó su cuaderno con manos temblorosas, sus dedos recorrieron las páginas llenas de notas escritas con letra pequeña, casi ilegible. Luego levantó los ojos y en ellos ardió una certeza que heló a Danilo hasta la médula. Tío Danilo, este medicamento no es el adecuado para el tipo de leucemia de Poliña. El mundo pareció colapsar. Danilo sintió un hormigueo en el cuello, como si alguien le hubiera arrojado agua helada en la espalda. ¿Cómo esto? Artem abrió el cuaderno y señaló fórmulas químicas garabateadas con letra temblorosa, claramente la de su abuelo. El abuelo escribió que para el tipo B se necesitan otros componentes. Este medicamento que está tomando es para otro subtipo. No cura, solo enmascara los síntomas. ¿Está seguro? La voz de Danilo salió como un suspiro. Tenemos que mostrárselo a un médico, dijo Artem con firmeza. Puedo explicarlo. La rabia impotente contra un sistema que obligaba a la gente a elegir entre la ley y salvar una vida quemada en Danilo como ácido. Se volvió hacia Artem con la voz ronca por la desesperación. Artem, ¿tenías razón sobre la medicina? Sí, respondió el niño con firmeza, a pesar de las lágrimas secas en sus ojos. Hice todo según los registros del abuelo. Era un genio de la química. Este compuesto podría haber ayudado a Poliña. En ese momento, la imagen del tubo de ensayo arrojado a los residuos biológicos por la seguridad del hospital se grabó en su memoria como un cuchillo. La medicina casera, que podría haber salvado a su hija, ahora se estaba pudriendo en algún vertedero de desechos médicos, mezclada con agujas y gasas sucias. Una solución desperdiciada. Una esperanza enterrada en los protocolos. Al día siguiente, cuando Danilo llegó con Artem a la entrada de la clínica, los esperaba un hombre con traje oscuro y postura rígida. Era el jefe de seguridad con un papel membretado en la mano. Lo siento, Danilo Borisovich, pero la administración prohíbe oficialmente que este menor ingrese al hospital, anunció, ampliando el documento. Nada personal. El incidente de ayer fue demasiado grave. Solo quería despedirme de Poliña, murmuró Artem, agarrando con fuerza su mochila con los dedos. Imposible, dijo el guardia de seguridad. Una infracción más y nos veremos obligados a prohibirles a ambos la entrada al local. Dentro del coche en el aparcamiento vacío, Artem lloró en silencio, como lloran los adultos cuando ya no tienen fuerzas para gritar. Las lágrimas brotaron sin que él las secara, como si fueran un castigo merecido. Podría haberla salvado, repitió entre sollozos ahogados. Solo necesité unos minutos para terminar la fórmula. Danilo miraba fijamente las ventanas del hospital, donde en alguna habitación esterilizada, su hija consumía cada hora. A su lado un chico que tal vez hubiera sabido cómo detenerlo, y que ahora ni siquiera podía acercarse al edificio. La vida de Poliña dependía de un sistema al que le pesaba más burocracia que una chica de trenzas rubias y ojos serios. Y algo dentro de él, una antigua fe en el funcionamiento del mundo, se quebró como vidrio bajo presión. Artem susurró con la voz entrecortada. ¿Hay otra manera? El niño levantó su rostro mojado, sus ojos rojos de tanto llorar, pero con un brillo testarudo. ¡Ay! Pero necesitaremos ayuda. La mañana estaba húmeda con esa humedad otoñal que se pega a la piel como una segunda capa de frío. Danilo llegó a casa de Artem antes de lo acordado. En el baúl se encontraban reactivos químicos comprados en una tienda de útiles escolares, nada ilegal, pero que, según el niño, combinados de la manera correcta podrían formar la base del medicamento. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño para el meticuloso Artem. Danilo lo empujó y las bisagras oxidadas chirriaron como una advertencia. El patio estaba vacío, solo ropa mojada colgando inerte de la cuerda, sacudida por el viento. Artem. Llamó tocando la puerta. ¿Está ahí? Silencio. Algo en el aire olía a desastre. No fue un presentimiento, fue el instinto de los padres, ese sexto sentido que te hace despertar en medio de la noche porque algo anda mal con tu hijo. La sensación de que el mundo se había movido unos grados mientras no mirabas. Vera Petrovna salió corriendo de su casa vecina, con un chal raído echado sobre los hombros y el rostro más pálido que la tiza. Danilo Borisovich.
exclamó ella, agarrándolo del brazo con sorprendente fuerza. Gracias a Dios que viniste. ¿Qué pasó? Dijo con el corazón acelerado. ¿Dónde está Artem? Tragó con fuerza, sus ojos ardían como si hubiera visto algo que no debería haber visto. Temprano en la mañana, un auto negro grande con vidrios polarizados. 2 hombres. Se llevaron a Artem. Vi por la ventana, luchó, pero la voz se apagó. Quise llamar a la policía, pero no encontré el teléfono en ese momento. ¿Qué hombres? Una ola helada recorrió la columna de Danilo. Se presentaron. Estalló Vera Petrovna, como si eso hiciera todo más absurdo. ¿Quién aparece en un secuestro? Le tendió un trozo de papel arrugado con un número de matrícula escrito apresuradamente. Las manos de Danilo temblaron cuando llamó a la policía. El asistente escuchó su historia desordenada con la paciencia aburrida de alguien que ha escuchado esa historia cientos de veces. Entonces usted no es pariente del niño. Confirmó secamente. ¿Y no tienes documentos que acrediten tutela o tutela? ¿Qué documentos? Estalló Danilo. El niño fue secuestrado. O removidos por representantes legales, respondió impasible el asistente. Los padres. Un tutor. ¿Estás seguro de que es huérfano? Danilo guardó silencio. No sabía nada sobre Artem, solo lo que el chico le había contado, los fragmentos sueltos que Vera Petrovna había completado. Ningún papel. Ninguna prueba. Bueno, revisemos la matrícula, admitió finalmente el encargado. Pero sin una denuncia formal de algún responsable no podemos activar un plan de interceptación. En la comisaría, Danilo se sintió como un títere en un teatro del absurdo. Formas infinitas. Preguntas sobre cómo conocía a Artem y por qué le importaba tanto. Como si secuestrar a un niño fuera menos urgente que justificar el interés de un adulto por él. El cartel pertenece a una empresa llamada Farmtrade, informó finalmente un cansado investigador. Probablemente lo recogió un familiar que trabaja allí. ¿Farmtrade? Repitió Danilo sintiendo que se le helaba la sangre. Ella era farmacéutica. ¿Y si conocieran la fórmula? ¿Y si se hubieran llevado a Artem para sacarle lo que sabía? El investigador lo miró con escepticismo disfrazado de profesionalismo. ¿Ves muchas películas de suspenso, ciudadano? Un niño de 9 años inventa un medicamento. Me reí secamente. ¿Es esto grave? Danilo se mordió la lengua. Sonaba a delirio. Pero él lo sabía. Artem podría haber salvado a Poliña. Y ahora el chico se había ido. Al salir de la comisaría con una copia del boletín en la mano, Danilo decidió actuar solo. Encontró la dirección de Farmtrade en una guía telefónica y condujo hasta allí. La recepcionista, una señora con gafas en la punta de la nariz, escuchó su confuso relato con una mezcla de lástima e incredulidad. Joven, somos distribuidores de medicamentos. No secuestramos niños. Suspiró. No tenemos coches negros, solo una furgoneta de servicio blanca. Debe ser un error. Pero el cartel funciona, insistió Danilo. Entonces tu vecina lo anotó mal, o alguien la engañó, concluyó, volviendo a sus papeles. Una cruel duda le asaltó, ¿y si Vera Petrovna estuviera implicada? ¿Y si hubiera enviado a Artem a una trampa? Pasaron las horas mientras deambulaba por la ciudad, comprobando direcciones y topándose con muros burocráticos. El registro de Farmtrade dio lugar a un edificio residencial normal y corriente. Las sucursales enumeradas no existían. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vieron al niño en el lado este. Cerca del ascensor abandonado. Date prisa. El corazón se aceleró. Danilo arrancó el coche hacia el otro lado de la ciudad, ignorando los semáforos y con las manos sudorosas en el volante. El tiempo se deslizó entre sus dedos, convirtiéndose en el amargo polvo de esperanzas perdidas. El ascensor abandonado te recibe con un silencio hueco, como si le hubieran succionado hasta el aire. Solo el viento aullaba entre las grietas del cemento, arrastrando periódicos viejos. Después de 2 horas de búsqueda infructuosa, Danilo comprendió, era un cebo. Alguien lo había enviado por el camino equivocado a propósito. El teléfono volvió a sonar.
Era el hospital. Danilo Borisovich, la voz de Svetlana Igorevna sonaba tensa, casi quebrada. Tienes que venir ahora. El mundo giró. Se aferró al volante como a un salvavidas. Regresaré enseguida, jadeó. ¿Qué? ¿Qué le pasó a ella? La pregunta rasgó el aire, asfixiada por el nudo en su garganta. Danilo agarró con fuerza el brazo de Svetlana Igorevna, como si el médico pudiera arrancarle la respuesta con la presión de sus dedos. Descenso repentino de plaquetas, la voz de la mujer era seca, profesional, pero sus ojos delataban el peso de las palabras. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero no es suficiente. ¿Qué quieres decir con no es suficiente? El grito resonó por el pasillo vacío del hospital. Las paredes blancas parecieron acercarse a él, el olor a antiséptico quemaba sus fosas nasales. Svetlana Igorevna lo arrinconó, lejos de las miradas indiscretas del equipo. Su toque fue firme, pero sus dedos temblaron levemente. Danilo Borisovich bajó la voz como si compartiera un secreto prohibido. Estoy rompiendo todas las reglas al decir esto, pero ese chico tenía razón. Nuestras medicinas solo contenían la enfermedad. Nunca la curaron. Y ahora, tragó saliva, el cuerpo de Poliña ya ni siquiera responde a ellos. Las palabras cayeron como cuchillos. Danilo sintió que el suelo desaparecía. Se apoyó contra la pared, sus rodillas a punto de fallar. Una sola idea golpeaba su mente, repetida como un mantra de desesperanza. Artem lo sabía. Podría haber ayudado. Y lo perdí. ¿Dónde puedo encontrar este medicamento? La pregunta salió áspera, como papel de lija. Svetlana Igorevna vaciló. Sus ojos húmedos se encontraron con los de él. Él existe, susurró. Pero no en Rusia. No me importa dónde estés. Retumbó la voz de Danilo, rompiendo el silencio en el pasillo. Venderlo todo, la empresa, la casa, un riñón, lo que sea necesario. Solo dime dónde. La doctora sacudió la cabeza con tristeza. El problema no es solo el dinero, Danilo. Necesitamos autorización para importar. Aprobación del jefe de departamento. ¿Protocolos? Al diablo con el protocolo. La agarró por los hombros, hundiendo los dedos en su bata blanca. Mi hija se está muriendo. ¿Entiendes esto? Muriendo. Los labios de Svetlana temblaron. Una lágrima corrió por su rostro. Entiendo, su voz se apagó. Por eso digo, busca otro camino. Oficialmente tengo las manos atadas. Poliña abrió los ojos cuando Danilo estaba allí, aplastando su cálida manita entre las suyas. La piel de la niña era tan fina que tenía miedo de lastimarla. Papá, el susurro era casi imperceptible como el viento entre hojas secas. ¿Encontraste a Artem? Algo se rompió dentro de él. El aire quedó atrapado en los pulmones. Todavía no, princesa, mintió porque la verdad era un cuchillo que no podía clavarse en ella. Pero lo encontraré. Prometo. Los labios secos de Poliña temblaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Prometió curarme, sus ojos, alguna vez tan vivos, ahora parecían dos charcos oscuros. Dijo que sabía cómo. Conozco mi amor. Entonces, ¿por qué estás aquí? La pregunta fue como un puñetazo. En los ojos de su hija vio algo que nunca quiso ver, decepción. Como si en sus últimos momentos todavía necesitara cargar con el peso de su fracaso. Su voz era un hilo de seda desgarrado. Encuéntrelo. Él es más importante. Las palabras lo destruyeron. Fue como si un dique se rompiera en su interior, liberando todo lo que había tragado en los últimos meses, la desesperación, la culpa, la ira, la vergüenza de no haber sido suficiente. Danilo hundió la cara en el borde de la cama y lloró. Lloró como no había llorado desde el día que se enteró del diagnóstico de Poliña, como no había llorado desde que enterró a Anna. Perdóname, pequeña, las palabras salieron entre sollozos. Lo perdí todo. Pasé tiempo con los hijos de otras personas y no te salvé. Deditos frágiles tocaron su cabello, casi sin fuerza. No es tu culpa, papá, el susurro fue casi un suspiro. Solo, encuentra a Artem. Él ayudará. Cuando Danilo volvió al coche, ya estaba anocheciendo.
El mundo parecía gris, como si alguien hubiera apagado los colores. En el parabrisas, sostenido por los limpiaparabrisas, se destacaba un papel blanco sobre el cristal oscuro. Una nota de Svetlana Igorevna. Consulta en la farmacia del número 17 de la calle Gogol. Pregunta por Mikhail Sergeyevich. Quizás pueda ayudarte. Pero por favor, no le digas a nadie que lo envié. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Danilo arrancó el coche como si el asfalto estuviera en llamas. Pero cuando llegó, la farmacia ya estaba cerrada. Un letrero decía en letras descoloridas: abre a las 8 de la mañana en punto. Y Poliña tenía menos de 24 horas. Se quedó allí, mirando las ventanas oscuras, mientras el odio hacia sí mismo ardía como ácido. Por no proteger a Anna. Por no salvar a Poliña. Por fallarle a Igor. Por perder a Artem. ¿Qué clase de padre soy? El teléfono vibró en su bolsillo. Vera Petrovna. Danilo Borisovich, la voz de la mujer temblaba de emoción. Artem ha vuelto. Su corazón se detuvo. ¿Qué? Acaba de llegar. Pero una pausa. Está con su padre. El mundo giró. ¿Mi padre? La palabra salió como un gruñido. Sí. Se presentó así, Boris Danilovich Morozov. Y el niño lo llama abuelo. Hielo en las venas. Boris Danilovich. El hombre que no había visto en casi 3 años. El hombre con el que habían roto en el funeral de Anna, después de una discusión que había dejado cicatrices más profundas que cualquier enfermedad. El hombre que nunca había aprobado su matrimonio, sus métodos, su vida. ¿Dónde están? La voz no sonaba como la suya. En casa de Artem. Tu padre dijo que necesita hablar contigo. Lo cual es urgente. Danilo apretó el teléfono hasta que le dolieron los nudillos. Dile, cada sílaba era un cuchillo, que ya voy. Y ni se te ocurra desaparecer. El motor rugió cuando pisó el acelerador. La ciudad pasaba borrosa a través de las ventanas empañadas. Las preguntas martillaron su mente como clavos. ¿Cómo se vinculaba tu padre con Artem? ¿Por qué desapareció? ¿Sabía él sobre la medicina para Poliña? Junto con la furia y la desconfianza, algo más ardía dentro de él, una esperanza loca e ilógica. Si Artem volviera, si todavía hubiera una posibilidad. Sus dedos se clavaron en el volante hasta que le dolió. Conducía como un loco por las calles de noche, cada faro, cada paso de peatones era un obstáculo entre él y la verdad. Una verdad que, en su opinión, pondría su mundo patas arriba. Ante nuestros ojos la imagen de Poliña, su rostro gris, sus labios agrietados, sus ojos hundidos. Su susurro: encuentra a Artem. El tic-tac del reloj en la enfermería, contando las horas que quedan. Cuando giró hacia la calle Zarechnaya, la tormenta en su interior alcanzó su punto máximo. Frenó tan bruscamente que los neumáticos chirriaron. La puerta estaba cerrada. Lo empujó con tanta fuerza que las bisagras chirriaron. Dentro de la casa la luz estaba encendida. En el balcón, inmóvil como una estatua, estaba Boris Danilovich. Erguida, impasible, con los labios fruncidos como siempre. A su lado, aferrado a su manga, estaba Artem, pálido, con los ojos hinchados por el llanto. Danila, saludó el padre, como si se hubieran visto ayer, y no hace 3 años. ¿Lo que está sucediendo? La voz de Danilo era ronca, le temblaban las manos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo conoces a Artem? Cálmate, hijo, la voz de su padre era firme, como siempre en los momentos más tensos. Entremos y hablemos como gente civilizada. Daniil, lo siento, Artem dio un paso adelante con el rostro mojado por las lágrimas. No pelees por mi culpa. Algo dentro de Danilo se rompió cuando vio sufrir a ese niño. Respiró hondo intentando contener el huracán dentro de su pecho. Dentro de la casa olía a medicinas y a té fuerte. Artem se movió entre los dos hombres, como si intentara, con su frágil cuerpo, evitar una explosión. El abuelo escuchó por la radio que la policía buscaba a un niño, explicó apresuradamente. Y vino a buscarme. Abuelo. Danilo se volvió hacia su padre. ¿Eres su abuelo? Boris Danilovich enderezó los hombros. Escuché que buscabas al chico del vecindario. Decidí ayudar.
Conozco bien esta región. No me mientas, rugió Danilo y Artem se estremeció. Para mí no. Se obligó a respirar y a bajar la voz. Di la verdad. Ambos. El silencio que siguió fue como una espada. El silencio en la habitación era denso como una manta de plomo. Boris Danilovich apartó la mirada y tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Ve a tu habitación, Artem, dijo finalmente con voz aguda. Pero, abuelo, yo. Dije que vaya, repitió el anciano, sin lugar a discusión. El niño le dio a Danilo una última mirada suplicante antes de desaparecer en la habitación de al lado. Danilo no esperó explicaciones. Pasó junto a su padre y se dirigió a la parte trasera de la casa, donde abrió el armario del pasillo. Allí, entre la ropa del padre meticulosamente colgada en perchas, había camisetas pequeñas y un uniforme escolar con las iniciales bordadas, A.V. Voronin. En la mesa de la habitación de Artem encontró libros de química con el sello de la biblioteca personal de Boris Danilovich. Fotos enmarcadas, Artem y el anciano pescando en un lago helado, imágenes claras y recientes, sin recuerdos borrados por el tiempo. Tú vivías aquí, dijo Danilo cuando regresó a la habitación, sin hacer preguntas. Lo crió todo este tiempo. Boris Danilovich permaneció en silencio con la mirada fija en un lugar vacío. Su rostro, habitualmente impasible, delataba ahora una lucha interna. ¿Por qué? Preguntó Danilo en voz baja. ¿Por qué me ocultaste esto? El padre finalmente levantó la vista. Por primera vez en la conversación, parecía vulnerable, casi frágil. Porque no estabas listo, respondió. Después de la muerte de Anna, ya no eras tú mismo. Trabajaba como un obsesivo, apenas veía a Poliña. ¿Dónde más cabría otro niño? Danilo se hundió en una silla, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Entonces es verdad. Artem es el hijo de Igor. ¿Y tú, tu tutor? El anciano asintió. Después del accidente lo iban a enviar a un orfanato. No encontraron familiares, solo una tercera tía que rechazó la custodia. Pero sabía cuánto amaba Igor a este chico. Y cómo confié en ti. Entonces, ¿por qué no me lo trajiste? La voz de Danilo temblaba con ira contenida. ¿Por qué lo escondiste durante 5 años? Aún no te habías recuperado de la pérdida de Anna, respondió el padre con firmeza. Caminé como un zombi, trabajé días y días solo para no pensar. ¿Qué clase de padre serías, no solo para Poliña, sino también para un chico al que ni siquiera conocías? No fue tu decisión. Danilo apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Me robaste 5 años con el hijo de mi mejor amiga. Igor me pidió que lo cuidara. Igor está muerto, interrumpió Boris. Y yo vivo, hice lo que pensé que era correcto para el niño. Eres demasiado blando, Danilo. No pude criarlo como un hombre de verdad. Las palabras dolieron más que una bofetada. Danilo escuchó en ellos el eco de todas sus peleas pasadas, de su carrera, de su matrimonio con Anna, de su forma de educar a Poliña. Entiendo, dijo lentamente. Querías moldear al niño a tu imagen. El nieto perfecto que nunca fui. El rostro del padre se contrajo como si le hubieran dado un puñetazo. No digas tonterías. Actué por el bien del niño. Por tu bien como siempre. Gritó Danilo. No te atrevas a alzar la voz delante del chico, tronó Boris Danilovich. Del chico que me robaste. Lo salvé. El anciano avanzó con el rostro deformado. Del orfanato, de un sistema que destruye a los niños. Lo hice. ¿Quién es hoy? ¿Y quién es él? Replicó Danilo, amargamente. Un niño que tiene que esconderse, mentir, valerse por sí mismo. Que no sabe encariñarse con la gente porque está acostumbrado a los secretos. Boris Danilovich apartó la mirada, pero Danilo vio que le temblaban los hombros. Por primera vez, notó una grieta en la armadura irrompible de su padre. No lo entiendes, murmuró el anciano, más tranquilo. Le di todo lo que pude. Estabilidad, conocimiento, disciplina, menos una familia. Danilo negó con la cabeza. Una infancia anormal. El padre se volvió bruscamente con algo parecido al pánico en sus ojos. Si lo llevas, no estará contento. Está acostumbrado a una rutina, a mis métodos.
Destruirás todo lo que he construido en años. No te corresponde a ti decidir, dijo Danilo con firmeza. Tendrás que elegir entre una hija moribunda y un niño que no es tuyo. La voz del padre adquirió un tono desesperado. No tienes tiempo para 2 niños. Especialmente ahora. Fue un golpe bajo. Danilo sintió que el frío se extendía por dentro. ¿Sabías de la enfermedad de Poliña? El anciano bajó los ojos. Sí. Artem me lo dijo cuando regresó de la primera vez que estuvo contigo. Y no llamó. No llegó. No ofreció ayuda. No sabía cómo reaccionarías, explicó. Hacía 3 años que no hablábamos. Danilo sacudió la cabeza con incredulidad. Usaste la enfermedad de mi hija para quedarte con Artem. Sabía qué hacer, respondió el padre, recuperando la serenidad. Si insistes, llevaré al niño a Novosibirsk con mi hermana. Allí nadie lo encontrará. Esto es un secuestro, exhaló Danilo. Se trata de proteger los intereses del niño, respondió Boris. Soy su tutor legal y decidiré lo que es mejor para él. La puerta crujió. Ambos se volvieron. Artem estaba en la entrada, con una pequeña mochila a la espalda. Su rostro estaba pálido pero decidido. Escuché todo, dijo en voz baja. Y no voy a ir a Novosibirsk. Artem, empezó Boris Danilovich, pero el niño meneó la cabeza. Me mentiste. Dijo que el tío Danilo no tenía tiempo, que estaba demasiado ocupado. Pero en realidad simplemente no quería dejarlo ir. No es así, intentó argumentar el anciano, pero se le quebró la voz. Sí, dijo Artem. Sé cómo actúas cuando quieres algo, pero esto es diferente. Poliña está enferma y sé cómo ayudarla. Se volvió hacia Danilo. ¿Y tú? ¿Conocías a mi padre? Danilo se arrodilló frente al niño y lo miró a los ojos, muy parecidos a los de Igor. Sí, Artem. Tu padre fue mi mejor amigo desde la infancia. Crecimos juntos, estudiamos, trabajamos. Él, se le quebró la voz. Era la persona más confiable que he conocido. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no me buscaste después de que murió? La pregunta dolió más que todas las acusaciones de su padre. Danilo sintió que se le cerraba la garganta. Miré a Artem. Interés. Pero todo rastro desapareció. Ahora entiendo por qué. Boris Danilovich apartó la mirada, con los hombros caídos. Me voy solo, anunció de repente Artem, cerrando su mochila. Así será mejor para todos. No necesitas pelear por mi culpa. ¿A dónde irías? Danilo se alarmó. No lo sé, pero encontraré la manera. El chico lo miró con una seriedad que dolía. Saludos a Poliña, tío Danilo. Me las arreglo solo. Había algo infinitamente adulto en esa determinación infantil, algo que tiraba del corazón. Danilo vio en Artem un reflejo de sí mismo, un niño que aprendió demasiado pronto a depender solo de sí mismo, porque los adultos que lo rodeaban estaban demasiado ocupados con sus propias batallas. No, Artem, dijo sujetándolo con cuidado por los hombros. No irás a ningún lado solo. ¿Pero qué pasa con el abuelo? Danilo miró a su padre. Nos olvidamos de lo más importante. Su voz era ronca. En las guerras familiares los que siempre pierden son los hijos. Se volvió hacia Artem y lo miró a los ojos. Eres el hijo de mi mejor amigo. E Igor me pidió que te cuidara. ¿Para cuidar? La voz de Danilo se quebró levemente. Justo antes del accidente me dijo, si me pasa algo, cuida de mi niño. No pude cumplir esa promesa hace 5 años, pero ahora puedo. Hizo una pausa, como si las palabras pesaran. Tu lugar está en mi familia. Artem lo miró con los ojos muy abiertos, la desconfianza se disolvió lentamente y fue reemplazada por algo nuevo. Algo que parpadeaba como una llama frágil, la esperanza. ¿Y Poliña? Preguntó en voz baja, como si temiera romper ese momento. Danilo sonrió a pesar de las lágrimas que insistían en escapar. Poliña necesita menos un hermano que tú una hermana. Su dedo señaló la botella que Artem apretaba contra su pecho. Pero primero tenemos que curarla. Y aparentemente solo tú sabes cómo. El chico asintió con determinación.
Lo sé. El abuelo se quedó con la fórmula. Ella puede ayudar. Está en su laboratorio, escondido. Danilo se volvió hacia su padre. Boris Danilovich retrocedió como si de repente los años hubieran caído sobre sus hombros. Sus ojos, antes duros, ahora reflejaban un viejo dolor y algo más. Alivio, tal vez. Como si el peso de años de mentiras finalmente se hubiera deslizado de sus hombros. Solo quería lo mejor, murmuró. Siempre quise lo mejor. Lo sé, papá. Danilo se acercó y por primera vez en años, puso su mano en el hombro del hombre. Pero a veces lo mejor es ser honesto. Contigo mismo y con los demás. En la habitación contigua Artem recogía apresuradamente sus cosas, hojeaba papeles y murmuraba para sí mismo. Boris Danilovich permaneció inmóvil, con la cabeza gacha y parecía más pequeño y frágil de lo que Danilo lo había visto nunca. ¿Realmente se está muriendo? Preguntó de repente con la voz ronca. ¿Poliña? Confirmó Danilo asintiendo. Si no encontramos el medicamento en las próximas horas. El anciano levantó la cabeza. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con repentina determinación. Entonces no tenemos tiempo que perder. La fórmula está en mi caja fuerte en el laboratorio. Muestro el camino. En ese momento Danilo comprendió, detrás de todas las traiciones y secretos, la guerra familiar estaba llegando a su fin. Porque había cosas más importantes que viejos rencores. La vida de esos niños. Tu futuro. Y el amor terco, invisible pero indestructible que los unía, a pesar de todo. Las paredes del hospital guardaban recuerdos, el primer llanto de un recién nacido, el último aliento de los difuntos, los momentos de desesperación y los destellos de esperanza. Absorbieron lágrimas y risas, susurraron oraciones y reprimieron maldiciones. Pero ese día presenciaron algo diferente. Un milagro. Poliña yacía bajo la sonda, pálida como cera derritiéndose al sol. A su lado, la doctora Svetlana Igorevna tamborileaba con su bolígrafo sobre su historial, con dedos temblorosos. No puedo autorizar esto, repitió por 10ª vez, mirando a Danilo y Artem. Es un medicamento no probado. No conocemos los efectos secundarios. Perderé mi licencia. Ya la perderás si descubren las otras medicinas que usaron con mi hija, respondió Danilo, con voz firme, pero con mirada suplicante. Doctora Svetlana, por favor. No tenemos a quién acudir. El médico miró a Poliña y luego a Artem, que apretaba contra el pecho un frasco de líquido transparente. ¿Confías en esta fórmula, muchacho? Artem asintió sin dudarlo. Mi abuelo lo usó para tratar tumores experimentales. Estimula las células de defensa del cuerpo y bloquea la división de las células leucémicas. Funcionará. Svetlana cerró los ojos como si pidiera fuerza a algún dios olvidado de la medicina. 20 años de carrera impecable, murmuró. Y ahora una apuesta por la palabra de un niño de 9 años. Pero cuando los abrió, había resolución en sus ojos. Él está bien. Hazlo. Bajó la voz. Pero si algo sale mal, nunca he oído hablar de ello. Artem trabajó con la precisión de un cirujano. Sus dedos pequeños pero firmes mezclaron componentes, midieron dosis. Danilo observó asombrado cómo aquel niño, hijo de su mejor amigo, desconocido hasta hace unos días, luchaba por la vida de su hija con una confianza de la que carecían incluso los médicos más experimentados. Listo, anunció finalmente Artem. Debe administrarse lentamente por vía intravenosa. Svetlana examinó la solución sosteniéndola a contraluz. Parece una solución salina normal. ¿Cómo puedo estar seguro de que no es solo agua? Nunca haría daño a Poliña, dijo Artem, y en sus ojos había una convicción tan adulta que el médico no tuvo fuerzas para resistirse. El líquido empezó a gotear, gota a gota. Danilo se sentó junto a su hija y le tomó la mano. Artem no se apartó de la cama, controlando el pulso de Poliña cada pocos minutos y midiendo su temperatura. El color de la piel está cambiando, observó Svetlana sorprendida. Al cabo de una hora, el tinte azulado desapareció. Al anochecer, Poliña abrió los ojos, no nublados como los últimos días, sino claros, conscientes. Papá, su voz era débil pero firme. Danilo apoyó la frente en su mano, sin poder contener las lágrimas.
Está bien, princesa. Artem encontró la medicina. Estarás bien. Poliña volvió la cabeza y vio al niño. Viniste, sonrió. Sabía que me ayudarías. Al tercer día, Poliña ya estaba sentada en la cama, comiendo con ganas y exigiendo libros. Los exámenes mostraron una mejora impresionante. Svetlana se limitó a negar con la cabeza. Un milagro. Nunca he visto nada igual. No es un milagro, es química, corrigió Artem, serio. Y el doctor se limitó a sonreír. Danilo alquiló un departamento cerca del hospital, luminoso, espacioso, en el quinto piso de un edificio con vista al parque. Cambió lo esencial, preparó una habitación para Artem. Todas las mañanas iban juntas a visitar a Poliña, por la noche regresaron a casa, haciendo planes para el futuro. Cuando Poliña sea dada de alta, viviremos en 4, dijo Danilo. Tú, yo, ella y tu abuelo, si quiere. ¿Crees que querrá hacerlo? Preguntó Artem, inseguro. Estoy seguro. Danilo asintió. Él te ama a su manera. Pero como suele ocurrir, la felicidad resultó frágil. Durante la primera semana después del alta de Poliña, la casa resonó de risas y proyectos. La niña recuperó rápidamente las fuerzas, el rubor volvió a sus mejillas, le mostró a Artem sus juguetes, libros, dibujos. Él a su vez compartió conocimientos y explicó cómo funcionaban los aparatos que había traído de su antigua casa. Danilo los miró con calidez. Por primera vez en meses sentí que la vida se estaba reorganizando, que por delante no solo nos esperaba desesperación, sino también un nuevo comienzo. Hasta que empezaron los problemas. Primero fueron pequeñas cosas. Poliña se olvidó de llamar a Artem para almorzar. Ella se escondió cuando él la buscó para jugar. Ella se quejaba de que era demasiado inteligente y de que era aburrido estar con él. Se está acostumbrando, aseguró Danilo a Artem, notando la confusión en los ojos del chico. Necesita tiempo. Pero el tiempo no ayudó. Al contrario, cada día Poliña se volvía más exigente, más apegada a la atención de su padre. Era como si regresara a una infancia anterior, lloraba por tonterías, hacía rabietas y Danilo elogiaba a Artem. El detonante llegó un sábado cuando Artem le mostró a Danilo su nuevo proyecto, un filtro de agua casero. Mira, tío Danilo, explicó orgulloso. Utiliza el principio de ósmosis inversa. El agua pasa a través de la membrana y las impurezas quedan fuera. Eso es increíble, se maravilló Danilo, examinando el dispositivo. Eres un genio, Artem. Anna siempre soñó con algo como esto. En nuestra casa de campo el agua es mala. Puedo hacer uno más grande allí. Ofreció Artem, sonriendo. Salvaste a mi hija, y ahora esto, Danilo abrazó al niño por los hombros. No sé cómo agradecerte. Un verdadero héroe, ¿sabes? En ese momento un ruido resonó a través de la puerta. Era Poliña a quien se le había caído la bandeja con las tazas que llevaba a la habitación. La porcelana se hizo añicos en el suelo, derramando té caliente por el suelo. Danilo se arrojó hacia su hija. ¿Te quemaste?, preguntó preocupado. Pero ella lo apartó con fuerza. No me toques, gritó con la voz entrecortada. Ve con tu héroe. Él te necesita más. Danilo quedó paralizado. Poliña. ¿Qué es esto que estás diciendo? La verdad, gritó la niña con el rostro contraído por el dolor y la ira. Solo hablas de él. Artem hizo esto, Artem inventó aquello. Lo amas más que a mí. Eso no es cierto, pequeña, respondió Danilo con calma. Los amo a ambos. Mentir. Poliña golpeó el suelo con el pie. Cuando estaba enfermo corriste tras él. Me trajo la medicina. Artem, apoyado contra la pared, se puso pálido como la tiza. Las palabras de la chica lo golpearon como cuchillos. Yo me voy a mi habitación, murmuró, tratando de alejarse. Sí, vete, gritó Poliña, volviéndose hacia él. Tú no eres mi hermano. No te llamo. Vuelve con tu abuelo. Poliña. La regañó Danilo, severamente. Discúlpate ahora mismo. No voy. La niña rompió a llorar. No necesito un hermano.
Antes solo tenía a mi padre, y ahora no tengo a nadie. Ella salió corriendo, dando un portazo. Danilo miró a Artem, impotente. Lo siento, no quiso decir eso. Solo le está costando acostumbrarse. Artem asintió, pero sus ojos, antes brillantes, ahora parecían vacíos, como los de un anciano cansado de sufrir. Está bien, tío Danilo. Entiendo. Esa noche Danilo pasó horas hablando con Poliña. La niña estaba llorando con el rostro hundido en la almohada. Ahora lo amas más, sollozó. Porque él es inteligente y yo soy estúpida. Porque él te ayuda y yo solo estorbo. Polinochka. Danilo le acarició el pelo. ¿Cómo se puede comparar el amor? No te amo por lo que haces o no haces. Te amo simplemente porque existes. ¿Y él? Preguntó la niña entre lágrimas. También. No porque inventa cosas o porque me ayudó, sino porque es el hijo de mi mejor amiga. Y porque es un niño que necesita una familia. Poliña guardó silencio, reflexionando. Luego murmuró. Pero aún así le hablas más. Y lo elogias más. Quizás me equivoqué, admitió Danilo. Prometo prestar más atención. Pero también hay que entender, Artem está pasando por un momento muy difícil. Perdió a su padre, luego descubrió que su abuelo lo estaba engañando y ahora está en una nueva familia, sin saber si será aceptado. Lo acepto, dijo Poliña de repente. Si me prometes que no dejarás de amarme. Nunca, respondió Danilo con firmeza sin dudarlo. Cuando Poliña finalmente se durmió, Danilo fue a la habitación de Artem. La cama estaba vacía, cuidadosamente hecha. Sobre la almohada, un sobre. Su corazón se congeló. Abrió el periódico con manos temblorosas. Querido tío Danilo. Pido disculpas por las molestias. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Poliña tiene razón, aquí soy una extraña. Ella es tu hija y solo te necesita a ti. Voy a volver con mi abuelo. No te preocupes por mí. Gracias por mostrarme cómo es una familia real. Artem. No, Artem, susurró Danilo, levantando el teléfono con urgencia. Pero nadie respondió. Ni Artem ni su padre. No quería despertar a Poliña. En cambio, llamó a Vera Petrovna, quien accedió a quedarse con la niña. Durante toda la noche viajó por la ciudad, pasó por la casa del padre de Artem, oscura y vacía, fue al vertedero donde había conocido al niño por primera vez, solo el viento movía los papeles rotos, volvió a visitar todos los lugares que frecuentaban juntos. Al amanecer regresó a casa con las manos vacías. Poliña lo esperaba en el balcón con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Se fue por mi culpa?, preguntó en voz baja. Danilo no mintió. Sí, pequeña. Pensó que se estaba interponiendo en el camino. La niña rompió a llorar. Papá no quería. Solo tenía miedo, sollozó. Trae a mi hermano de vuelta. Pensé que lo amaba más que a mí, y ahora se ha ido, y no puedo expresar cuánto lo siento. Vera Petrovna, que estaba preparando el café en la mesa, detuvo el movimiento. Danilo Borisovich, ¿has revisado ya el cementerio? ¿Qué cementerio? ¿Dónde está enterrado su padre? El norte. Artem iba mucho allí cuando era pequeño. Se lo llevó Boris Danilovich. La tumba de Igor Voronin estaba en un rincón apartado del cementerio, bajo un viejo roble. Una sencilla lápida de granito con la foto de un hombre joven y sonriente. Las fechas de nacimiento y muerte tan cercanas parecían injustas. Artem estaba sentado en el suelo, apoyado contra la piedra, con el rostro mojado por las lágrimas, pero sereno, como si hubiera encontrado una paz dolorosa. Papá, lamento ser un hijo tan problemático, dijo mirando la foto. Quería ser útil, quería que me aceptaran. Pero tal vez hubiera sido mejor haberme quedado con el abuelo. Allí era sencillo, estudia, obedece, no hagas preguntas. Danilo se detuvo a unos pasos, sin valor para interrumpir ese diálogo. Artem no lo notó. Sabes, papá, siempre pienso. Es culpa mía. Si fuera diferente, más feliz, más simple, más normal, la gente me amaría. Al abuelo le gustan mis logros, no a mí. El tío Danilo agradece la ayuda, pero yo no soy de su sangre. ¿Y Poliña?
Ella solo quiere que desaparezca. El corazón de Danilo se rompió. Dio un paso adelante y una ramita se partió bajo su pie. Artem se dio vuelta, asustado. Tío Danilo, le temblaba la voz. ¿Cómo me encontraste? Danilo se sentó a su lado, sobre la fría tierra. Igor se dirigió a la foto de su amigo. Perdóname por casi perder a tu hijo otra vez. Juro que esto no volverá a suceder. Luego se volvió hacia Artem. No eres un niño problemático. Es un regalo que me dejó mi mejor amigo. Y Poliña no quiere que desaparezcas. Ella llora desde el principio, rogándote que regreses. ¿Grave? Artem parecía sospechoso. Simplemente estaba asustada, explicó Danilo con dulzura. Nunca tuvo que compartir el amor de su padre. Ella piensa que si yo te amo, ya no le queda nada. Hizo una pausa eligiendo sus palabras. Sabes, Artem, yo también tengo miedo. Miedo a no poder con 2 hijos. Miedo a no poder ofrecerte lo que te ofrecía tu abuelo. Miedo a decepcionar a Igor. Pero eso no significa que no quiera intentarlo. Artem lo miró fijamente con los ojos muy abiertos. ¿De verdad quieres que vuelva? Más que nada, respondió Danilo simplemente. Eres parte de nuestra familia. Para siempre. Poliña los esperaba en el porche, apoyando su peso sobre un pie y el otro. Cuando vio a Artem, corrió hacia él, pero se detuvo avergonzada. «¿Has vuelto?», dijo tímidamente. Luego, tragándose las lágrimas, «Yo fui muy cruel contigo». «No fue nada», Artem se encogió de hombros. «Estoy acostumbrado». «No». Poliña negó con la cabeza con fuerza. «No hables así. No deberías acostumbrarte a que te traten mal. Principalmente para tu familia». «¿Mi familia?», repitió Artem, incrédulo. «Por supuesto que lo es». Poliña resopló. «Eres mi hermano. Y no importa que tengamos padres diferentes. Lo que importa es que nos elegimos a nosotros mismos». Los dos se abrazaron torpemente y Danilo sintió que su pecho se inundaba con un calor que no había sentido en mucho tiempo. Por la noche, mientras tomaban té en la cocina, intentó explicar. El amor no se divide por la mitad. Se multiplica. Cuando nace un segundo hijo, los padres no le quitan la mitad del amor al primero. Simplemente encuentran más amor dentro de sí mismos para dárselos a ambos. ¿Te gusta el helado?, preguntó Poliña. Cuando te comes una segunda bola, la primera no sabe menos deliciosa. Exacto, se rió Danilo. Como helado. Lo siento, Poliña se volvió hacia Artem. Tenía miedo de que papá empezara a quererte más que a mí. No soy especial, Artem. Poliña bajó los ojos, jugando con la punta de su pañuelo. Eres tan inteligente que me salvaste. Solo soy una chica normal. No eres normal, Artem sacudió la cabeza con convicción. Eres increíble. Luchó contra la enfermedad con una valentía que nunca había visto. Y dibuja mejor que nadie que conozca. ¿Grave? Los ojos de Poliña brillaron, como si alguien hubiera encendido una luz en su interior. En serio, confirmó Artem, sonriendo. Y todavía tiene la sonrisa más hermosa del mundo. En la tarde del día siguiente el sonido del timbre resonó por toda la casa. En la puerta estaba Boris Danilovich, más delgado y con profundas ojeras, pero con una expresión decidida en el rostro. Sostenía una gran caja de cartón, como si pesara más de lo que podía cargar. ¿Puedo entrar?, preguntó con la voz un poco ronca. Danilo retrocedió en silencio, haciendo espacio. Los niños estaban en la sala, jugando al ajedrez. Al ver a su abuelo, Artem se levantó tan rápido que la silla crujió. Boris Danilovich dejó la caja en el suelo y con un gesto incómodo abrazó a su nieto. «Hola, muchacho», murmuró con la voz un poco quebrada. Poliña observó todo con cautela, presionando ligeramente con los dedos el borde de la mesa. «¿Quién es este hombre?». «Es mi abuelo», explicó Artem, como si leyera su pensamiento. «Me enseñó química». «Encantado de conocerte», saludó cortésmente Poliña, inclinando la cabeza. «Debes ser muy inteligente para haberle enseñado tantas cosas a Artem». Boris Danilovich tosió torpemente y se rascó la nuca. «Esos son solo los genes.
El niño heredó la inteligencia de su padre, dijo volviéndose hacia Artem. Te traje algo. Es tu herencia, muchacho. La historia de tu padre. Dentro de la caja había un grueso álbum de fotografías, con las páginas amarillentas por el tiempo. Igor desde que era un bebé hasta sus últimos días, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Igor pesca con Danilo, juega al fútbol, apaga las velas de cumpleaños. Y en medio de todo, la foto más preciosa, Igor con Artem, aún pequeño en brazos, los dos sonriendo como si el mundo fuera solo suyo. Te guardé esto, habló Boris Danilovich en voz baja, como si cada palabra costara un esfuerzo. Quería entregártelo cuando estuvieras listo. Gracias, abuelo, susurró Artem, pasando los dedos por las páginas con un cuidado casi reverente. Después de cenar, cuando los niños se retiraron a examinar el álbum, Danilo y su padre estaban solos en la cocina. Me equivoqué, Boris Danilovich fue el primero en romper el silencio, con las manos entrelazadas en una taza de té frío. Fuiste egoísta, respondió Danilo sin acusaciones, solo afirmando. Pensaba solo en sí mismo y en Artem. A mi manera, quería lo mejor para él, el anciano meneó la cabeza. Pero utilicé los métodos equivocados. Siempre pensó que sabía lo que era mejor para mí, para Artem, suspiró Danilo. ¿Para todos? Y me equivoqué, Boris Danilovich se miró las manos marcadas por el tiempo. Eres mejor padre que yo, hijo. Danilo puso su mano sobre el hombro de su padre, firme, pero sin presionar. Papá, aprendemos a ser familia. Pero hay que aprender juntos, no a espaldas de los demás. Desde el salón llegaban las risas de los niños que hojeaban el álbum. Boris Danilovich escuchó y una sonrisa tímida, casi esquiva, apareció en sus labios. ¿De verdad crees que hay lugar para mí en esta familia? Estoy seguro, asintió Danilo. ¿Sabes por qué? Porque la familia no se trata solo de sangre o de vivir bajo el mismo techo. La familia es una elección. Es decidir, todos los días, apoyarnos unos a otros, pase lo que pase. Y por un momento Danilo sintió o imaginó sentir, que en algún lugar, tal vez justo encima de ellos o justo en la habitación de al lado, mientras Artem le mostraba las fotos a su padre, Igor sonreía. Su hijo finalmente estaba en casa. La promesa se había cumplido. Transformar el antiguo vertedero en un espacio habitable requirió más que fuerza de voluntad, requirió tiempo, recursos y trabajo incansable. 2 semanas después de la decisión, Danilo firmó los últimos papeles. Un mes después, la tierra previamente abandonada se volvió ocupada. Los camiones arrastraron toneladas de escombros, los tractores nivelaron el terreno y, poco a poco, las estructuras empezaron a tomar forma. Cuando llegó la primavera, en un lugar donde antes solo había abandono, nació la Plaza de la Amistad Igor Voronin, un parque infantil como nunca antes habían visto los niños de la región. Estos no eran simples columpios y toboganes comunes y corrientes. Cada juguete era una lección, palancas que demostraban principios de física, un reloj de sol que indicaba la hora mediante el movimiento de una sombra e incluso un mini planetario al aire libre donde los niños podían observar las constelaciones mientras aprendían sobre el universo. En la entrada un cartel de metal brillante anunciaba, para niños a los que les encanta descubrir el mundo. Al lado, en letras más pequeñas, la dedicatoria, aquí tu padre sigue enseñando, incluso después de que se haya ido. Todavía hoy ayuda a los niños, dijo Artem, mientras los tres, él, Danilo y Poliña, abrían el espacio. A través de esta plaza, y a través de mí. Danilo apretó los hombros del niño y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Comprendió entonces que la memoria de Igor no vivía solo en las fotos o en las historias contadas, sino en las acciones que continuaron transformando el mundo en un lugar mejor, pieza a pieza. En el aniversario de la muerte de Igor, toda la familia fue al cementerio. El día estaba claro con un sol generoso y una ligera brisa que mecía la hierba nueva sobre las tumbas. Artem colocó un ramo de flores silvestres, sencillas pero vibrantes, como las que su padre siempre recogía en los paseos. Papá, susurró tocando la foto del monumento, encontré la familia que soñaste. El tío Danilo se convirtió en mi verdadero padre. Ya no estoy solo. Poliña, cogiendo la mano de su hermano, añadió. Tío Igor, tu hijo es el mejor hermano del mundo. Me enseñó que en una familia, el amor nunca termina, y que hasta de las cosas más difíciles podemos sacar algo bueno, si no nos damos por vencidos.
Danilo se arrodilló ante la lápida de su amigo con las manos apoyadas en la fría tierra. Amiga, tu niño está en casa, dijo con la voz entrecortada. Cumplí mi promesa, aunque fuera tarde. Gracias por confiarme lo más preciado que tenías. Juro que lo cuidaré como si fuera mi propio hijo. El camino de regreso fue silencioso, pero no fue el pesado silencio del dolor. Era una ligera quietud, como la de alguien que finalmente acepta que algunas cosas no necesitan palabras, los corazones ya se entienden. Por la noche en la nueva casa, grande, llena de luz, con grandes ventanales y un jardín que comenzaba a florecer, la vida seguía su ritmo. Los niños estaban sentados a la mesa del salón, inmersos en sus deberes. Poliña de vez en cuando se inclinaba para preguntarle algo a Artem en voz baja, y él dibujaba pacientemente diagramas en su cuaderno. Otras veces era Artem quien levantaba la vista de sus cálculos y pedía ayuda a su hermana con un texto. Tienes habilidad con las palabras, admitió, mientras Poliña sugería metáforas que él nunca hubiera imaginado. Boris Danilovich, sentado en su sillón con una taza de té, repasó las ecuaciones que su nieto resolvió con impresionante facilidad. Danilo, sentado junto a Poliña, leyó en voz alta un extracto del libro que necesitaba analizar para el ensayo, destacando pasajes importantes. De repente Artem levantó la cabeza y sus ojos brillaron con una idea. ¿Puedes mostrarlo mañana, papá? Se corrigió sonriendo mientras mezclaba los términos, como si todavía estuviera probando el peso de la nueva palabra. Inventé una fórmula para hacer pompas de jabón más resistentes y coloridas. Quiero enseñarle a Poliña. Por supuesto, respondió Danilo con el pecho calentado por ese padre espontáneo. Y yo te enseñaré a hacer galletas, dijo Poliña emocionada. Los de canela y jengibre que hacía mamá. Dijo que alegran incluso los días más grises. Danilo observó la escena, los niños planeaban el día siguiente, el padre finalmente se integraba en lo que siempre le había faltado, una casa llena de risas y luz. Y pensó, Igor, ahora lo entiendo. La familia no es solo un vínculo de sangre. Es elegir cada día, cuidar y amar, sin importar lo que nos depare el futuro. Afuera el atardecer tiñó el cielo de los mismos colores que aquel día en el basurero, cuando Danilo vio a Artem por primera vez. En ese momento pensó que se había perdido. Ahora lo sabía, de hecho, allí era donde comenzaba su camino. El camino a casa, donde la luz nunca se apaga y el amor vive.